Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, espero que estén muy bien. No sé si saben, he pasado por unas semanas muy difíciles, así que bueno, de a poco voy volviendo. Les pido disculpas porque hemos tenido muy pocos encuentros, pero de a poco vamos a ir retomando. La clase que vamos a tener hoy es de tipografía, ¿sí? Ya vamos a empezar a ver concretamente las partes que componen una pantalla en cuanto a su aspecto gráfico. Bien, entonces como les decía, desde el diseño de interfaces vamos a empezar a ver las partes que componen una pantalla desde el punto de vista del diseño, ¿sí? Después le vamos a dar profundidad a esta parte visual, pero vamos a empezar con la parte visual o gráfica. Algunos de los elementos que componen una pantalla, los principales son la imagen y la tipografía, ¿sí? La tipografía es lo que vamos a ver ahora, de qué trata esto de la tipografía, y por otro lado la imagen y los elementos que la componen. Hay otro tema que es transversal a todos los elementos que aparecen en una pantalla, que es el tema de color, ¿sí? Que ese ya lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, ahora ustedes tienen cargada en la plataforma una presentación que se llama tipografía. Vamos a arrancar con la tipografía. Bueno, podemos empezar haciendo una introducción. Todo lo que nosotros vamos a ver acerca de la tipografía viene de la época antigua, de los principios de la escritura, y todo lo que nosotros vamos a tomar como las bases de la tipografía para pantalla vienen de la tipografía, de las bases de la estructura de la tipografía y la estructura de los libros. Las primeras palabras tomaron forma a partir de los movimientos del cuerpo. Fueron esos primeros movimientos los que fueron moldeando después a los tipos móviles o de madera, y también las herramientas que se utilizaban para producir estas letras fueron determinando la forma de la letra escrita. Bueno, acá yo les puse que los tipos no son gestos corporales, sino que son imágenes manufacturadas y diseñadas para ser reproducidas infinitamente. Entonces podemos decir, podemos dar esta descripción o esta definición, para la tipografía. Podemos decir, si bien las primeras fueron tomadas de los gestos corporales, después se fueron utilizando diferentes herramientas para reproducir estas letras y son las que van a ir determinando su forma. Bien. Cuando hablamos de tipografía, pueden encontrar la palabra tipografía o la palabra fuente, ¿sí? ¿Qué quiere decir una fuente? Cuando nosotros hablamos de fuente, vamos a hablar de un conjunto de caracteres que tienen un estilo específico, ¿sí? Ahí yo hago una aclaración. Pueden ser de plomo o pueden ser digitales. ¿Esto qué quiere decir? Los primeros tipos, los tipos móviles, nacieron en unos años, un siglo antes de la Revolución Industrial, y tienen que ver con las primeras letras impresas que venían a reemplazar a esta exclusividad que tenían antes las letras de ser diseñadas o dibujadas por personas eruditas. Que incorporan los tipos móviles, eran unas cajitas de madera y plomo que tenían letras. Entonces esto me permitía hacer impresiones, grandes cantidades, grandes volúmenes de impresiones,
y llegar a toda la gente, a un grupo grande de personas. No como antes, que el libro era una pieza exclusiva reservada para un pequeño grupo de eruditos o privilegiados que tenían acceso a los libros. Entonces, bueno, por eso esta aclaración, ya sea que nosotros hablemos de una fuente en la computadora o por ejemplo, un alfabeto en carolingia hecho a mano, bueno, también vamos a hablar de fuentes, ¿sí? ¿Qué contiene la fuente? Contiene minúsculas, contiene mayúsculas, contiene símbolos, que son todos los símbolos, son caracteres especiales, si se quiere, que salen del uso cotidiano de lo que son las letras y los números. También incluye los números, los signos de puntuación. Las letras acentuadas también tienen un diseño específico. Las ligaduras, que son también letras que al juntarse configuran un diseño especial o particular. Y los pictogramas. Bueno, acá les puse el ejemplo de una tipografía que se llama Bitter, diseñada por Sol Matas, es una argentina. La pueden descargar de manera gratuita de una página que se llama Huerta Tipográfica, y ahí yo se las puse como ejemplo porque es una tipografía bastante completa. Eso es importante al momento de elegir una tipografía para trabajar, saber que tiene todos los caracteres que nosotros vamos a necesitar para nuestro trabajo. Acá tenemos, hablando de las fuentes, las letras. Cada letra tiene una estructura que le es propia, ya sea en caja baja o caja alta, que quiere decir las minúsculas o las mayúsculas. Fíjense, a mí lo que me interesa que vean es que todas las letras, independientemente de la fuente que estemos hablando, se apoyan sobre lo que vamos a llamar una línea base. Y además tienen una estructura. Acá está la línea base, que es donde están apoyadas todas las letras, y tienen una altura de X que vamos a llamar a la altura, por ejemplo, la altura de la I, de la P, de la H, sin este palito que sobresale, ¿sí? Todas las letras presentan una estructura que las hace propias. Por ejemplo, ¿qué pasara si la H no tuviera este ascendente? Sería una N. Entonces, la H, para que sea H en su estructura, tiene que tener un asta vertical con un ascendente y un asta curva que apoya en la misma línea base que el asta vertical, ¿sí? Después tenemos las descendentes, que son las que van por abajo de esa línea base. Después tenemos letras que tienen la barra o asta, pero lo que más me interesa, o el brazo, por ejemplo en la E, sí o sí tengo que tener los 3 brazos, porque si no, si me falta por ejemplo el brazo del medio, se convierte en otra letra o me cuesta identificarla. Entonces, cuando hablamos de la estructura de una letra, hablamos de los elementos esenciales que tiene que tener esa letra para ser esa letra y no otra similar. Después, otro aspecto importante a tener en cuenta son las variaciones. Las variaciones son alteraciones a esa fuente original que pueden ser de peso. Fíjense, esta tipografía, todas las variables o variaciones de pesos que tiene, la tipografía es Acumin, desde lo más liviana, que es la thin, hasta la más densa o pesada, que es la ultra black. Yo les puse en el ejemplo esta tipografía en particular porque tiene esta cantidad de variaciones. Normalmente no tienen tantas variaciones, pero siempre mientras más variaciones tengan, para nosotros es mejor porque nos da más versatilidad para utilizarla. Después tenemos las versalitas, que son
letras que tienen el aspecto de una mayúscula, pero tienen la altura de una minúscula. Fíjense acá, yo les puse la M en mayúscula y el resto de las letras son más chiquitas, pero tienen el aspecto de las mayúsculas. Estas letras se usan mucho para los números y para destacar dentro de un texto y que no quede tan choqueante o tanta diferencia de tamaño entre minúsculas y mayúsculas. Después tenemos la cursiva, que es la tipografía normal, que presenta una determinada inclinación que acá me voy a detener para decirles que muchas veces los programas que podemos utilizar tienen la opción de generar esta inclinación de manera manual, pero eso no debemos hacerlo. Si la tipografía no viene en su versión cursiva, elegimos otra, salvo que no la vamos a necesitar, pero nunca hay que hacer esas transformaciones porque quedan las letras un poco raras. Bueno, las condensadas presentan como un estiramiento y una condensación, es decir, que las letras se aprietan entre sí, y las expandidas el movimiento contrario. Es importante saber que hay diferentes tipografías, ¿sí? Yo en esta clasificación solamente les puse 3. Esto depende de cada autor cuántas tipografías toman en la clasificación. Y bueno, yo les puse las 3 más representativas para que no se les complique, para no complicarlos tanto. Hay muchas otras clasificaciones, pero estas son las más representativas. Tenemos las tipografías con serif, yo les puse acá por ejemplo Bucantigua. Las tipografías sin serif, como por ejemplo Arial, y las tipografías display, que son las tipografías que tienen este aspecto como más lúdico o más libres, si se quiere. ¿Cuáles son las tipografías con serif? Fíjense, las tipografías con serif tienen las letras un remate o una colita al final, ¿se ve? Ese palito que tiene ahí la A, este palito que tiene ahí la Q, esta base que tiene la I, se llama serif o remate, esa formita. ¿Para qué sirve? Para los textos de lectura corrida o textos largos. ¿Por qué? Porque esta formita genera que las letras visualmente se vayan enlazando y de esa forma nosotros podemos tener una lectura más fluida y menos interrumpida. El ojo lee en sacadas, es decir, que lee grupos de letras, no lee letra por letra ni sílaba por sílaba, sino que lee en sacadas. Entonces, al tener las letras, esa colita o remate, el ojo le ayuda a juntarlas y hace que la lectura sea más sencilla y fluida. Las tipografías sin serif, yo les puse acá Arial, tipografías representativas o conocidas, que todos las van a tener en sus computadoras. Por ejemplo, es esta que está acá, estas que están acá, esta que está acá, vienen de las tipografías con serif hasta perder todos los detalles de sus formas, se limpian las formas y quedan las letras más limpias para destacar o para piezas gráficas, para textos cortos, para llamar la atención, para escribir en general frases o palabras, ¿sí? Y las display son tipografías, como les decía recién, que tienen un aspecto más lúdico o descontracturado, y también ahí vamos a incluir a las tipografías que imitan la escritura manual o gestual. Estas, pueden ver un montón de ejemplos. Esta, por ejemplo, imita a la escritura del arte callejero. Hay otras que imitan a las tipografías, a las unciales, a las cancillerescas, a las góticas, ¿sí?
pero la diferencia es que la tipografía, respecto de las letras dibujadas, la diferencia es que la tipografía siempre, pero siempre es producida y reproducida de manera mecánica, es decir, que interviene una máquina, ¿sí? Eso es lo que hace que siempre se vean iguales en un cuerpo determinado y en un contexto determinado. Seguimos ahora, nos vamos a enfocar más en lo que es tipografía para pantalla. Bueno, se habla también, como todo, de tipografía responsive. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros generamos un producto que va a ser ofrecido, consumido o visto en pantalla, necesitamos utilizar tipografías que sean responsive, es decir, que se adapten a las diferentes pantallas o configuraciones de pantalla y que no perdamos información en ellas y no perdamos esta configuración necesaria para cada tipo de pantalla. Es decir, no es lo mismo proyectar una tipografía que va a ser vista y leída en una computadora que una tipografía que va a ser vista o leída en un celular. Pero, sin embargo, no podemos esperar que la tipografía que se ve o se lee en pantalla directamente sea achicada para verse desde el celular, porque eso sería un crimen, porque sabemos que hay cuerpos tipográficos que resulta muy difícil leerlos aún sin tener problemas de visión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a plantear una tipografía y su uso, tenemos que tener en cuenta que ese producto muy probablemente va a ser visto en computadora, o sea, en un monitor fijo, en una tablet o en un teléfono celular. Entonces tenemos que ir variando la configuración de esa pantalla. En cuanto a párrafos, tenemos que, primero que nada, tener en cuenta de que cuando hablamos de párrafo, estamos hablando de la pieza que contiene el texto principal y se va a definir por el ancho que tenga este párrafo, por su alineación y su espaciado, ¿sí? El ancho de la línea tiene que variar entre 45 y 75 caracteres. Recuerden que los caracteres son las letras, los signos de puntuación, todos los símbolos que aparezcan los vamos a contar para medir el ancho de línea. Al ojo le dificulta la lectura cuando la línea es muy angosta y cuando la línea es muy ancha. Entonces, bueno, ahí hay que hacer prueba y error, pero tenemos como referencia que entre 45 y 75 caracteres por línea funcionan bien. La alineación de un párrafo puede ser centrada, justificada o en bandera derecha o alineación izquierda y bandera izquierda o alineación derecha. La alineación la vamos a seleccionar en función de nuestro contenido. El tamaño del texto es un tema muy importante en esta cuestión porque, como les decía al principio, para hablar de tipografía en pantalla vamos a tomar todas las bases o lineamientos de lo que es la tipografía o el diseño editorial de libros. Entonces vamos a ver que hay muchos parámetros que nos cambian porque no es lo mismo el cuerpo impreso que el cuerpo en pantalla, ¿sí? Básicamente porque varía principalmente la situación de lectura, no es la misma situación de lectura de un atlas geográfico que de una página web, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que pensar bien, como les decía recién, si la tipografía, si va a ser un producto responsive o va a ser un producto que se presenta para un solo formato, lo cual es raro que suceda. Ahí les pongo un ejemplo que en la tipografía Georgia, en cuerpo 17, es el tamaño predeterminado que utilizan los
navegadores. También tener en cuenta que los teléfonos celulares, sobre todo, que son pantallas pequeñas comparadas con las tablets y las computadoras, admiten cuerpos y textos más pequeños. Bueno, espero que más o menos haya sido clara. Cualquier cosa, cualquier duda o consulta, no duden en escribirme. Les he dejado mi número y mi mail de contacto. Y también decirles que la presentación es más extensa. La dividí en dos partes porque hay una parte que puede llegar a ser un poco engorrosa para grabárselas en el video, así que no tienen que hacer las actividades que están ahí planteadas, pero sí vamos a seguir trabajando sobre este tema. Bueno, como les decía, es importante destacar esto, que todo lo que nosotros vemos para tipografía en pantalla viene del diseño editorial. Entonces hay muchos conceptos en los que hay que hacer algunas adaptaciones para adaptar a la pantalla en particular, porque como les decía al final, no es lo mismo generar textos que van a ser impresos a generar textos que van a estar en pantalla y que permiten también iteración constante o permanente, ¿sí? Así que bueno, espero que estén muy bien. Cualquier cosa, seguimos en contacto y les voy a pedir por favor que me manden el trabajo de la infografía, así yo lo voy corrigiendo y les digo cómo sigue nuestro cronograma para la semana que viene. Espero que estén muy bien y bueno, y que pronto nos veamos. Adiós.